Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. Alrededor de 2 millones de personas exiliadas es el saldo preliminar de la guerra que Rusia declaró a Ucrania, un saldo que podría incrementarse considerablemente si esta guerra se prolonga. Según diversos analistas, se trata del desplazamiento más importante que se ha producido en Europa desde la guerra en Yugoslavia en los años 90 o al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Para hablarnos de este tema, de esos miles de exiliados, de esas personas anónimas que son obligadas de dejar sus hogares, saludamos aquí en nuestros estudios a Delphine Díaz, historiadora, profesora de la Universidad de Reims-Champagne y autora del libro En Exil, El exilio, la historia del siglo XVIII de los exiliados en Europa hasta nuestros días. Delphine Díaz, bienvenida a esta Escala en París. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Las imágenes que están circulando alrededor de todo el mundo, de esos miles de exiliados, de esos miles de personas anónimas, recuerdan los momentos más oscuros de la historia europea. Sí, hasta 2 millones de exiliados han huido de Ucrania desde el inicio de la guerra y este es el éxodo más brutal, masivo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro, esta guerra que ocurre a las puertas de la Unión Europea está cambiando también esta visión de las migraciones forzadas, porque hay una visión más positiva de estas migraciones, más positiva de la que ha prevalecido durante los últimos años. Sí. Esta guerra en Ucrania está generando un doble sentimiento, un sentimiento de rechazo muy considerable y justificado con respecto al gobierno ruso, no con respecto a la población rusa, y al mismo tiempo una gran simpatía, si se puede llamar así, hacia la población ucraniana, esos desplazados. Pero como usted menciona en su libro, en todas las guerras que ha vivido Europa, los exiliados siempre han sido un arma política. Sí, hay una ola de simpatía, de solidaridad transnacional para los exiliados ucranianos y nos hace reflexionar sobre esta acogida de los refugiados y las formas de rechazo que pueden afectarlos. Y si miramos la historia del continente europeo, vemos que hubo otros episodios durante los cuales los exiliados fueron objeto de representaciones ambivalentes porque a la vez negativas, porque el refugiado representaba y representa una amenaza política, una amenaza para la nación. Y a la vez el refugiado representa también una postura casi heroica. Y ahora yo pienso que estos exiliados ucranianos, y también hay muchas mujeres entre esos exiliados, representan estas figuras casi heroicas del exilio. Arrancada de sus hogares, arrancada de sus lugares de nacimiento. Antes del 24 de febrero, el inicio de la guerra con Ucrania, en Europa veníamos viendo una serie de disposiciones que se estaban aplicando precisamente contra los exiliados, contra los refugiados. El presidente Macron, Francia, que ocupa actualmente la presidencia de la Unión Europea, incluso había previsto modificar las leyes al respecto para endurecer aún más esta situación. Sí, quería proteger aún más las fronteras exteriores de la Unión Europea y me parece que va a revisar su programa en materia de reforzamiento de las fronteras exteriores de la Unión Europea. O sea que puede cambiar, la guerra puede cambiar de manera favorable. Sí, está ya cambiando esta manera de considerar la apertura y la apertura de las fronteras orientales de la Unión Europea. Una de las paradojas que vemos precisamente con este conflicto es que países notablemente del este de Europa, en particular Hungría o Polonia, abiertamente opuestos a la llegada de migrantes, ahora son los que están recibiendo esos cientos de miles que vienen procedentes de Ucrania. Sí, hay un verdadero cambio de rumbo con estos países en materia de acogida de los exiliados y eso eso muestra también la construcción racial, religiosa y cultural del refugiado y del exiliado aceptable o incluso deseable. Claro, porque estos exiliados que están recibiendo en Hungría, en Polonia, no es gente que venga de África, no es gente que venga de Medio Oriente. Son los eslavos, son los europeos propiamente dichos.
Sí, y esta solidaridad religiosa y cultural sí está muy importante para justificar esta apertura de las fronteras orientales. Sí. Desde el siglo XVIII, Sí. Europa ha estado recurrentemente inmersa en periodos de guerras, con cientos de miles de desplazados. Las migraciones, esos desplazamientos, han ido transformando la imagen de la sociedad, cómo es percibido el que se desplaza, cómo es percibido cómo lo percibe el que los está recibiendo. Pero hay una cosa que me interesa citar del libro que usted ha publicado, que insisto, es un libro verdaderamente erudito en la materia, y dice usted lo siguiente: la recepción de los exiliados extranjeros sobre el continente europeo, su llegada se enfrenta a los temores de las sociedades de acogida, compartidos entre un impulso de la solidaridad y al mismo tiempo la tentación de un repliegue incluso xenófobo. Hoy la figura del refugiado, más que nunca, está bajo el carácter de una sospecha, dice usted. Sí, este libro trata de explorar la historia contemporánea del exilio en Europa y desde Europa, desde el siglo XVIII hasta 2020, y trata de mostrar esta ambivalencia alrededor de la figura del refugiado, porque hay el cliché del falso refugiado que se aprovecharía del asilo para una inmigración totalmente diferente. Y este cliché se observa en el siglo XIX, ya que es muy antiguo. Y ya en el siglo XIX también hubo momentos de rechazo, incluso xenófobo, a los refugiados y a los extranjeros en general, y especialmente durante las crisis económicas del siglo XIX, por ejemplo, en 1848 y también a finales del siglo XIX. Pero a la vez hay también una manera de considerar al exilio como una figura heroica, y yo recuerdo que el siglo XIX es el siglo de los exiliados y que para los oponentes, para los liberales, para los patriotas, el exilio era casi una necesidad para construir una lucha política, y una lucha política para también los republicanos o los demócratas. Y no olvidemos, por ejemplo, la figura del poeta francés Victor Hugo, que cristalizó esta imagen del refugiado que está resistiendo. Ciertamente es la gente que se oponía al sistema, sí, a las coronas, sí, a los reyes, y que tenía que salir, sí, efectivamente, fuera Irlanda, fuera la Gran Bretaña. Gran Bretaña fue un gran centro de recepción de exiliados, Alemania en su momento. Ahora bien, la Primera Guerra Mundial cambió la situación, evidentemente. La Segunda Guerra Mundial generó como consecuencia más de entre 50 y 60 millones de refugiados. Lo que usted comenta en su libro es el exilio más grande que nunca antes haya vivido Europa, el mundo como tal. ¿Qué resultados destacan en términos, diríamos, de el rechazo o de acogida a esas personas? Bueno, ya durante el siglo XIX la cuestión de los refugiados era una preocupación diplomática mayor, pero con la Primera Guerra Mundial tenemos una primera construcción de un derecho internacional que protege la figura del refugiado bajo la acción de la Sociedad de Naciones en Ginebra. Y luego, con la Segunda Guerra Mundial, hay un cambio cuantitativo con los 50 millones de personas refugiadas, expulsadas, deportadas. Y estas personas no eran bien acogidas en la posguerra, porque hay que decir que 1945 no puso fin en absoluto a los movimientos de masas de desplazados y de exiliados. Y, por ejemplo, hubo un rechazo importante en Austria o en Alemania en contra de los desplazados, personas desplazadas, pero eran refugiados en realidad. La situación fue cambiando, sí, con el tiempo, evidentemente. Hubo leyes que fueron aprobadas tanto después de la Primera Guerra Mundial como después de la Segunda Guerra Mundial. Damos un salto importante porque suponíamos que Europa había entrado en un largo periodo de paz, si se puede decir, sí, de estabilidad económica, y sin embargo sucede que a partir de del fin de los años 80, ¿verdad?,
la caída del muro de Berlín, va a generar también un desplazamiento enorme de poblaciones que vienen de Europa del Este hacia el occidente, la disolución de la Unión Soviética asimismo, Delfín Díaz. Sí, durante los años 80 la tasa de concesión del Estatuto de Refugiado, el Estatuto de la Convención de Ginebra, tendió a disminuir de manera brutal en toda Europa y esto lo podemos relacionar con las circunstancias de la crisis económica que afectaba a Europa. Y también esto era consecuencia de la diversificación de las orígenes geográficas de los exiliados, porque en aquel momento llegaron a Europa muchísimos exiliados de Asia y de África y esto cambiaba la percepción del exiliado, porque el exiliado ya no se podía relacionar con la figura del disidente soviético que estaba muy bien acogido en Europa occidental y la figura del refugiado estaba cambiando y esta tasa de concesión disminuyó. Sí, hay una transición, un giro muy importante en estos años, a mi parecer. De manera breve, ¿qué es lo que hace que usted hable de una transición precisamente entre lo que fueron los años 80 y la situación que se vive a partir de los años 90, 2000 concretamente? De manera breve, por favor. Sí, a partir de los años 2000 hubo también la consecuencia de las revoluciones que se conocieron como la primavera árabe y esto también modificó mucho la percepción de los exiliados con la multiplicación de las devoluciones en las fronteras, los famosos e ilegales pushbacks en las fronteras europeas. Y en este momento hay una selectividad muy importante del asilo en Europa y una selectividad que se nota ahora también con la guerra de Ucrania en contraste. Delfín Díaz, una cuestión que llama mi atención, en la década que acaba de terminar entre el 2011 y el 2021, ha sido marcada por una nueva situación en Europa. Notablemente hemos visto que a partir de las revoluciones árabes, precisamente, y la situación en Siria, se produjeron más de 1,5 millones de desplazados, refugiados obligadamente. En este sentido, lo que es interesante destacar es que la Unión Europea no solo contemporizó, sino que hizo todo lo posible para evitar que esa gente llegase a Europa. Sí, hizo todo lo posible y tenemos que decir también que el debate público habló de una crisis migratoria, pero ahora podemos comparar con las cifras de la guerra en Ucrania y las cifras del éxodo ucraniano y estos casi 2 millones de inmigrantes del sur del Mediterráneo tienen que compararse con la población europea, que consta de 450 millones de europeos. Así que tenemos que tener en cuenta que esta crisis migratoria fue también una crisis del asilo y también una crisis de la solidaridad europea. Ciertamente. Y hay una cosa que yo creo que no deberíamos olvidar, y es que, claro, la guerra en Ucrania está atrayendo la atención de todo el mundo, es normal, pero hay que recordar que durante la crisis del coronavirus, entre 2020 y 2021, justamente los estados de la Unión Europea, que no fueron los únicos, pero hicieron todo lo posible, no solo por evitar, sino que violaron claramente el derecho internacional en materia de asilo y de los refugiados. Sí, hubo violaciones de la ley internacional, del derecho internacional, de la Convención de Ginebra, porque no podemos, en teoría, practicar devoluciones en las fronteras de inmigrantes. Y también es interesante notar el cambio de vocabulario, porque hablábamos de inmigrantes o migrantes, migrants, migrants en francés, para hablar de estos exiliados. Y ahora, con los exiliados ucranianos, hablamos de exiliados o refugiados, aunque no tengan el estatuto. Sí, la connotación, sí. Ciertamente. Delfín, hay una cosa además que creo que es importante también destacar. Más allá de esos miles de desplazados ucranianos que están llegando a Polonia, decíamos, a Hungría, ahora a Eslovenia, sigue una cosa que es muy clara. Dinamarca, por ejemplo, lo dijo antes del 24 de febrero, ellos no quieren recibir a ninguna persona. Grecia, Italia, Francia han hecho todo lo posible por endurecer, por hacer insoportable la estancia de los inmigrantes en Europa. Sí, podemos ver la diferencia de trato que reciben los exiliados en el caso, por ejemplo, de Calais, ahora en Francia, que es
verdaderamente un ejemplo muy revelador de este trato diferente según las orígenes geográficas de los exiliados. Y otra cosa más, el hecho mismo de que la situación ahora haga que la atención de la población europea se concentre precisamente en esos miles, que pueden ser millones de desplazados de Ucrania, no podría revertirse y hacer cada vez invisibilizar aún más a esos otros emigrantes que vienen de Medio Oriente, que vienen de África, que tratan de llegar a una Europa que insiste en cerrarles las puertas? Sí, claro, esta selectividad del asilo es también una selectividad de la acogida por la sociedad civil y podemos efectivamente temer que este trato de los exiliados sea más insoportable aún para estos invisibles de la migración. ¿Esta es una crisis migratoria, Delfín Díaz, o es una crisis de la sociedad o una crisis de la solidaridad? ¿Cómo calificaría usted esta situación hoy en día? En mi parecer hubo una crisis de la solidaridad europea desde 2015 con las migraciones de las primaveras árabes y ahora a lo mejor esta guerra en Ucrania va a cambiar la representación de los exilios en el momento actual y también en la historia de Europa. Estamos llegando ya al final de esta escala en París. Yo quisiera agradecerle a Delfín Díaz, historiadora, profesora de historia precisamente de la Universidad de Reims, allá en Champagne-Ardenne, su participación, y me permito recomendar a aquellos que hablen francés este excelente libro que se llama En exil, los refugiados en Europa del final del siglo XVIII hasta nuestros días, publicado por Ediciones Folio. Muchas gracias, Delfín. Muchísimas gracias. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.